Durango, más allá de las letras. Un espacio para hablar de los escritores y la literatura duranguense. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Más allá de las letras Durango. El día de hoy iniciamos una jornada denominada Durango del 66, la cual se estará llevando a cabo del 3 al 24 de junio del presente año. Y ustedes lo saben, gran parte de estas actividades que nosotros les presentamos a través de este programa son gracias a la propuesta del señor Manuel Paredes, a quien me permito saludar el día de hoy. ¿Cómo está? Gracias, buenos días, Esthercita, buenos días a usted que nos escucha en cualquier punto, ya no de Durango, sino en cualquier punto del país y donde usted se encuentre. Efectivamente, estamos iniciando una jornada de 4 programas recordando las vivencias de hace 57 años, lo que fue el movimiento, pues se supone que es, o se dice que es la industrialización, y también hay corrientes adversas, que también era el cerro, que era el bosque, etcétera. Pero vamos a tener voces de las personas que participaron, que ahí lo vivieron, y nos van a disipar todas estas dudas que aún pueden surgir después de 57 años de que esto sucedió. Y bueno, vamos a tener este primer programa con el ingeniero Francisco Javier Salas García, que también editó su libro 1966, el movimiento estudiantil, solamente un testimonio. Vamos a tener el día 10, va a estar con nosotros el maestro Rubén Vargas Quiñones con su libro que fue presentado ayer viernes, el Comité de Huelga Universitario en el Movimiento Estudiantil de 1966. El día 17 nos va a acompañar el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, con su libro Durante el Movimiento Estudiantil de 1966, y vamos a cerrar esta jornada con el licenciado Javier Guerrero Romero, cronista de la ciudad de Durango, con su libro Una sola meta, Cerro de Mercado. Entonces, es una jornada muy rica en historia de hace 57 años, la historia contemporánea de nuestra ciudad. Y en donde vamos a tener la posibilidad de charlar con los autores de estos libros y reconocer este aspecto tan importante histórico de nuestro estado. Me permito saludar a mi compañero de micrófonos, Jesús Lira. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Esther, muy buenos días, Radio Escuchas. Pues la verdad, de manteles largos, ya lo mencionaron, un movimiento en donde pocas veces, yo creo que ha sido la única en donde las instituciones, los alumnos de 3 instituciones se unen aquí en Durango precisamente en bien de la industrialización, ¿no? Creo que ya dijeron por ahí precisamente el objetivo, uno de los objetivos, ¿no? La industrialización precisamente de Durango, y donde este movimiento, nos deja mucha experiencia sin duda alguna, ¿no? Y nuestros invitados, sin duda alguna, como cada programa, de manteles largos. Así es, y para iniciar esta jornada, el día de hoy, contamos con la presencia de nuestro director de Radio Universidad, el maestro Iván Alejandro Serrano. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por, primero que nada, pues darle a Radio Universidad estos espacios y traer a esta gente que son todos baluartes de la sociedad en Durango y que nos van a aportar algo de conocimiento a lo largo de la jornada que se va a llevar a cabo, y que después vamos a tener otra jornada que ya les platicarán un poco más adelante. Pero sí, estos esfuerzos por los cuales se ha caracterizado Radio Universidad a lo largo de su historia, y bueno, que Esther ha tenido a bien llevar a cabo con estas iniciativas, como siempre acertadas, tratando de hacer que la radio cultural pues siga trayendo cosas buenas para toda la comunidad en general. Así es que, pues bienvenidos y enhorabuena. Al contrario, Iván, gracias por esta apertura que nos brindas a todos los que integramos esta familia de Radio Universidad para realizar este tipo de programas que, como tú lo dices, ¿no? Cada uno tenemos esta intención de enriquecer estos espacios radiofónicos, pero también, pues bueno, de acercarnos a estos procesos históricos que han marcado la vida de nuestra ciudad. Hoy tenemos un invitado de lujo, señor Manuel, nos lo presenta.
Claro, bueno, nos acompaña en esta mañana y como la apertura de esta jornada, el ingeniero Francisco Javier Salas García. Ingeniero, muy buenos días. Pues el ingeniero publicó, de hecho acaba de cumplir años este libro porque fue editado en mayo del 2017. Entonces quiere decir que este libro tiene 6 años. Así es, sí. 6 años. Es un libro tamaño media carta. Sobra decir que está muy bien elaborado. Se hizo en instalaciones de artes gráficas. Es un documento que tiene en su interior 136 páginas. Tiene un apartado, un anexo gráfico, o sea, tiene, aparte de que está muy bien documentado, que en eso nos va a comentar ahorita el ingeniero, usted va a encontrar un anexo fotográfico donde pues va usted a apreciar también la secuencia que tuvo el movimiento. Vamos a ver fotografías en este libro donde está el presidente Díaz Ordaz, donde está el gobernador en turno, donde estaban las multitudes cuando se reunían ahí en la famosa marquesina de la farmacia Benavides, etcétera. Entonces es un libro muy bien elaborado, es un libro que tiene una cubierta muy preciosa, es una postal realmente, la cubierta es, si recuerdo bien, debe ser Mexiquillo, ingeniero. Mexiquillo, quien no conoce ahí donde está la cascada de Mexiquillo en la parte de abajo, y viene una imagen complementaria muy, muy nostálgica de quienes conocimos todavía el Cerro de Mercado a plenitud con su Picacho, etcétera. Entonces, es un libro que vale la pena que usted lo tenga. Nosotros vamos a tener 4 libros nada más para obsequiarles a ustedes. Ya la mecánica pues ya nos las tiene establecidas Tercita, nuestra productora. Y bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. El ingeniero tiene una amplia trayectoria que ya nos la hará conocer Esthercita también. Claro que sí, pues bienvenido, ingeniero Francisco Salas, un honor que esté con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace recordar muchas cosas, precisamente aquí en Radio Universidad, en donde estuve participando con algunos programas durante bastantes años, de manera, pues a manera de hobby, ¿verdad? Uh-huh. Y que me da mucho gusto volver aquí a ver aquellas cabinas en las cuales tuve oportunidad de convivir con muy grandes y muy buenos amigos. Así es, pues con todo este preámbulo de lo que el día de hoy les vamos a compartir en Más Allá de las Letras Durango, los invitamos a que nos acompañen durante estos 60 minutos. ¿Qué les parece si en este inicio de esta jornada Durango del 66 cedemos el uso de la palabra al maestro Iván Alejandro Serrano Jiménez para que nos brindes, Iván, un mensaje de inauguración de esta serie que el día de hoy estamos iniciando? Sí, claro que sí. En esta mañana del 3 de junio del 2023 y con motivo de esta jornada Durango del 66 que va a tener, como ya escucharon ustedes, invitados de lujo y en el cual se va a hablar acerca de este movimiento del 66 que logró aglutinar a gente, no nada más del ámbito estudiantil, sino a toda la comunidad en general, y la importancia que trajo esto al estado de Durango, y también se verá el balance, a lo mejor para algunos de una perspectiva y para otros de otra manera, que lo ven de una forma diferente, pero siempre es importante estos espacios que se dan para la reflexión y la apertura, pues, para poder hablarlo así sin líneas, sin tapujos, sin nada por el estilo. Quiero agradecerles la iniciativa y las acciones que están llevando a cabo aquí el mecenas del programa que está pues haciendo un esfuerzo grande, y quiero agradecérselo públicamente, darle las gracias por estas iniciativas que se están llevando a cabo. Y pues no queda otra más que escuchar el testimonio del ingeniero
Salas, que también es una leyenda. Bueno, se ha hablado mucho de Radio Universidad, en Radio Universidad de él a lo largo del tiempo. Todos decimos que la gente comenta, no, es que el Conejo Salas venía siempre, el ingeniero sí. Salas aquí estaba, ¿no? Y siempre es alguien a quien, para mí es alguien familiar, aunque no nos conocíamos personalmente, pero bueno, ya sabe que Radio Universidad es su casa y que es bienvenido aquí también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván Alejandro Serrano Jiménez, director de Radio Universidad, por este mensaje que el día de hoy nos regalas para el inicio de esta jornada. Le reitero, Durango del 66. Te esperamos en las conclusiones ya de esta jornada que se estará llevando a cabo el próximo 24 de junio. Les recordamos que son 4 programas especiales en donde nos acercaremos a través de los autores duranguenses a este movimiento estudiantil de 1966. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y enhorabuena. Enseguida vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado. Francisco Javier Salas García. En su etapa estudiantil, fue secretario general del Comité Ejecutivo 1965-1966 de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, vicepresidente del Comité Ejecutivo 1966-1967 y 1967-1968 de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, vicepresidente del Comité Ejecutivo 1967-1968 de la Federación de Estudiantes Técnicos de Durango. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en la especialidad de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Durango, perteneciente a la generación 1964-1968, habiendo presentado examen profesional el día 2 de septiembre de 1969. Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde realizó estudios de maestría en Administración de Empresas, perteneciente a la cuarta promoción, 1975-1978. Bienvenido, Francisco Javier Salas García. Nuevamente, bienvenido, ingeniero Francisco Salas. Muchísimas gracias. Repito mi agradecimiento a esta invitación a un tema muy controvertido que tiene ya muchos años y que sigue vigente. Tan es así que se sigue opinando en estos tiempos cada vez que se acerca las fechas del 9 de mayo, del 2 de junio, fechas muy significativas para quienes estábamos estudiando en aquella época de 1966. Muy interesante el poder el día de hoy hablar con usted sobre este libro, este testimonio, el cual nos refería el señor Manuel Paredes hace unos minutos, que se encuentra cumpliendo 6 años de estar a la disposición de los duranguenses y de todo aquel que quiera conocer este movimiento. ¿Cómo surge la iniciativa, ingeniero, de crear este testimonio? Bien, yo empecé a hacer algunos apuntes alrededor del año 2000. Ya tenía algunas cosas que me había pedido el licenciado José Hugo Martínez Ortiz. Él iba a hacer un documento en donde quería testimonios de personas de aquí de Durango. Y entonces pasó el tiempo y pues el licenciado José Hugo finalmente falleció, y yo ya tenía algunas otras cosas que había ido anotando alrededor de mi vida profesional, y entonces surgió paralelamente la inquietud de un grupo de universitarios y también parte de los técnicos de que por qué no escribíamos algo de manera conjunta, y se dio esta situación de las primeras reuniones, así como habíamos tenido reuniones a principios del año de 1966, se empezó a dar estas reuniones, y dentro de ellos estaba Rubén Vargas, Juventín Rodarte, Sergio Cisneros, varios, estaban
se había invitado también a Vicente Roldán y a Guillermo Calvillo, a Jovino Nevares, que éramos de los que habíamos estado participando de manera pues más activa o de los ser. Y por razones que creo que no viene el caso, por algunas no se pudo concretar. Y entonces yo me decidí a salir por la libre, por llamarla de alguna forma, y había tenido ya mucho contacto con el señor Paredes en algún otro tipo de trabajos, y le comenté la inquietud, y él me dijo, está encantado, adelante, yo lo apoyo en todo lo que quiera. Posteriormente encontré otro apoyo de otro gran amigo, el licenciado Miguel Rubalcaba, y ya tenía yo pues ya bastante más apuntes, ya más avanzado para darle forma. Y lo que yo busqué siempre cuando me puse a escribir fue escribir de manera muy, muy coloquial. No, nada rebuscado, sin figuras, sin nada, absolutamente, es una plática prácticamente. Si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que es una plática muy digerible, que en 2 horas se puede leer. Y que son testimonios, no está basada en investigación, no, nada, en ninguna de esas cosas. Primero, porque yo no soy escritor, ni soy investigador. Simple y sencillo son testimonios de lo que yo vi y de lo que yo viví. No me platicaron nada, fueron cosas que ahí estaban. Y como había visto, como en otros libros, no es en el ánimo de criticar, en otros libros se hablaba de cuáles eran las fuentes a las que habían acudido, y que generalmente eran las hemerográficas, y pues yo la verdad ponía en tela de duda lo que se había escrito, ¿verdad? Porque pues la verdad es que estaba muy sesgada, como sigue siendo, ¿verdad? Entonces fui a escribir lo que yo vi y lo que yo sentí y lo que yo viví, y le di vuelo al mouse, a la pluma, y le puse y empezaron a surgir cosas inclusive que iban desde justamente mi afición a la música de rock and roll de los fines de los 50 y principios de los 60, que yo también viví y la bailé. No solo la vi, sino que la bailé, y que esa parte era la referencia con relación a Radio Universidad. Y que empiezan una serie de inquietudes en la secundaria, después ya en el tecnológico, en la vocacional, pues ya eran otras inquietudes ya, hasta llegar a la profesional. Ya en vocacional, ya nuestros maestros ya nos metían mucho que a dónde íbamos, ¿verdad? Finalmente estamos estudiando, y luego qué sigue, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos a ir? Porque pues, era una vocacional encaminada a las ingenierías, la vocacional de ciencias físico-matemáticas. Y lo que había de carreras aquí en Durango, ahí en el tecnológico, era la carrera de ingeniería industrial con las especialidades de química, mecánica y electricidad. Sí, está bien. ¿Y luego qué sigue? ¿A cuáles industrias químicas, a cuáles industrias eléctricas, o a cuáles industrias mecánicas, o a cuáles industrias? Una ingeniería industrial finalmente aplica en cualquier parte de la industria. Es ingeniería de procesos, ingeniería económica. Y entonces salíamos a giras de estudio y veíamos el desarrollo de otras entidades, y veíamos que en Durango no había nada. Y entonces esas inquietudes nos las reforzaban nuestros maestros. Y se fue poco a poco, esos grupos nos fuimos reuniendo hasta que finalmente llegan las elecciones estudiantiles de 1965 y competimos
con Vicente Roldán Galindo a la cabeza. Ganamos las elecciones y empezamos con las inquietudes. Y llegamos a manifestarlas. La primera manifestación que tuvimos fue en enero del 66, con la Ruta del Estudiante, que la logramos. Una movilización bastante interesante, y que tuvimos que ir en contra de unos personajes que en aquella época y durante muchos años fueron los santones de la vialidad aquí en Durango, y que movían y hacían y deshacían con las rutas de autobuses y de vehículos, de coches y demás, y que finalmente llegamos a imponer nuestra condición. Esa fue la primera inquietud, y después ya junto con esa dijimos, bueno, pues nos resultó bien. El ingeniero Enrique Dupré Ceniceros, entonces gobernador del estado, nos aceptó de muy buen grado recibirnos, y la propuesta se logró desde luego de algunas luchas, y ya traíamos la inquietud nosotros en pro de la industrialización de Durango, y por ahí empezamos a buscar a los líderes de la universidad, y buscamos primero a los líderes formales y luego después a otros líderes también de las escuelas y facultades, y empezamos a tener reuniones. ¿Por qué no nos juntamos? Y por razones que vienen en el libro y yo he platicado ya en otros foros, en otras ocasiones, pues en la universidad había diferentes corrientes, unas en pro de una cosa, de otra, muy normal, y sobre todo en las universitarias nosotros éramos un grupo más homogéneo, y no se conciliaban la inquietud entre esos diferentes grupos, de tal manera que llegó un momento en donde que dijimos, no, pues ya se pasó mucho tiempo, estamos hablando de febrero, marzo, que habíamos empezado, y que está pasando el tiempo, y llegó el 9 de mayo, una reunión ahí precisamente en la universidad, y llegó la inquietud, vámonos ahorita, vamos a subirnos ahorita. Pero ya no eran los líderes formales, sino eran los de las facultades, presidentes, y gente inquieta también que coincidía, y yo no estuve de acuerdo. Yo traía otra idea de ir más con la base, más sólida, concientizar esa era mi idea. Entonces yo no acepté, y de todos se subieron, y eran 13, se subieron 13 estudiantes, no recuerdo cuántos y cuántos, la verdad es que también la memoria no me alcanza para tanto, ¿verdad? Pero 13 o 14 estudiantes que se subieron el 9 de mayo en la noche, salieron de ahí justamente. Yo salí a mi casa, ¿verdad? Yo no voy, no estoy de acuerdo. Y entonces ya se consideró mi actitud de otra manera, ¿verdad? A lo mejor timorato o alguna cosa, pero bueno, eran apreciaciones. Al día siguiente los bajaron, el ejército los bajó. Ya esa es la historia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvimos a seguir reuniendo, y ¿qué pasó? Entonces ya estaba muy hecho el objetivo que perseguíamos, que debiéramos de perseguir en el movimiento, era la industrialización de Durango, un movimiento pro-industrialización de Durango, perdón, y la bandera era el Cerro de Mercado. Pero la industrialización es sobre la base de los recursos naturales que tiene Durango, y la vocación natural de Durango es la forestal. Esto ya es posterior por algunas otras cosas en donde yo profesionalmente me desarrollé. Y la otra era por algo que sentíamos justamente, el tronar de los barrenos a las 3 de la tarde en punto de todos los días. Habíamos visto pasar aquellos Euclid famosos, unos camiones enormes, por el frente de nuestras casas cuando recién llegaron.
Yo lo recuerdo ahí frente a San Agustín, que era donde vivía. Y nos llegaba, pues, ¿qué pasó? Las inquietudes que teníamos de ir a otros estados, ver su desarrollo, y aquí en Durango nada, y todo se iba, toda la materia prima, era proveedor de materia prima para todos lados. Y entonces el objetivo que planteamos era la industrialización de Durango. Y el objetivo, pues el icónico, el emblemático, era el cerro. Y bueno, tomamos el cerro. Era un final. Y así llegó el 30, ahí tengo otra vez perdida si fue el 30 o 31 de mayo, ya también, en donde fue la última vez que hicimos el intento de reunirnos. No se pudo, los universitarios, por sus razones que tuvieron, no asistieron, y entonces nos decidimos, el grupo técnico, de ahí de la Plaza de Armas, regresarnos, ya no llegar al edificio central de la universidad, y nos fuimos a la farmacia Benavides. No sé si ya el comercial ya salió. Entonces, y ahí en la fuente de sodas de la Benavides, ahí hicimos el plan. Ya la estrategia, más bien la táctica, ya tomamos la decisión, el grupo de que al día siguiente, que era lo que finalmente yo había querido que se diera a conocer a la base, hicimos una asamblea general en el Tecnológico el día 1, y ahí llegamos al acuerdo con la asamblea de que el día 2 nos subíamos, y el día 2 arriba todos. Y ya, esa es la historia del antecedente, el preámbulo, la génesis del movimiento. Ya el movimiento en sí, pues ya se da en donde salimos del Tecnológico, nos vamos a invitar a los estudiantes de la secundaria 6, y de la secundaria 6 nos pasamos a la Benito Juárez, todo por Felipe Pescador. Hicimos un recorrido, bajamos por Cuauhtémoc, por 20 de noviembre, de Cuauhtémoc a toda la de 20 de noviembre, y ahí recibimos el primer apoyo que tuvo el movimiento, el primer apoyo popular que tuvo el movimiento, de parte de los locatarios del Mercado Gómez Palacio. Pasamos, se dieron cuenta de qué se trataba, nos aplaudían, nos daban frutas, naranjas y todo. Ahí fue el primer. Y después que subieron, todavía nos mandaban rejas. Pero ahí fue y de ahí seguimos, continuamos hasta Hidalgo, en Hidalgo Negrete, en lo que era la Escuela Comercial Minerva, la Escuela Secundaria Morelos. Invitamos a las muchachas de la Pedro Chávez, y subimos por Constitución, seguimos por Felipe Pescador. Estoy haciendo un recorrido que para a lo mejor mucha gente pues lo puede llevar en el pensamiento, que le puede resultar sencillo. Felipe Pescador, la explanada de los Insurgentes, y adelante de la explanada de los Insurgentes empezamos ya a ver las góndolas cargadas, y como pues obviamente no iba Superman con nosotros, entonces no las podíamos volcar, él no quiso asistir, y entonces pues a abrirlas de las tolvas, pues sabíamos por principio de la gravedad, por aquí sale, si entró por arriba, por abajo tiene que salir. Entonces abrimos los tolvas y descargaron sobre abajo, entonces se autobloquearon, ¿verdad? Uh-huh. Y llegamos al cerro y ya, arriba todos, ya, pero un contingente bastante nutrido. Ya para entonces ya se habían sumado algunos estudiantes universitarios muy pues, reconocidos en este caso, era sobre todo encabezados por Antonio Villarreal. Eran 5 o 6 universitarios, Gustavo Gómez, en fin, varios que ya se habían sumado y que también llegaron a la toma del cerro. Esa fue ya en la noche se forma el Consejo de Gobierno Estudiantil. Al día siguiente, en apoyo precisamente al movimiento,
se forma el Consejo de Huelga Universitario y al día siguiente, no sé si el día 3 o el día 4, lo que era el Comité de Fuerzas Vivas, Activas y Productivas, en apoyo para suministrar de víveres y todo, pues nos decían, les damos dinero, ¿qué les damos para que se mantengan? No vamos a recibir ni un centavo. Bueno, pues ¿cómo los apoyamos? Pues mándenos qué comer. Y nos mandaron qué comer. Nos mandaban suministros. Ya entonces ya estaban organizados, ya habíamos organizado ahí arriba todos los campamentos. Ya mucha inquietud al principio, pues era una gran aventura, sobre todo para jovencitos. Estamos hablando de que andábamos alrededor de los mayores. Yo era de los mayores. ¿Cuántos años tenía? 20 años. 20, pero todos andaban en 16, 17 años, de secundaria y todo. Pues era toda una aventura. Uh-huh. Conseguir leña para las fogatas y comida y las cenas y demás. Y el apoyo de los padres de familia, sobre todo, ¿verdad? Con muchas inquietudes, porque que si nos van a bajar y que si van a ir los soldados. Y así se empieza hasta llegar a las primeras pláticas, se forman comisiones. Y esa parte ya entonces empiezan algunas divergencias entre los miembros del Consejo Estudiantil, del Consejo de Huelga Universitario, en fin, ya empiezan algunas cosas. Tan es así que al día siguiente sale un pronunciamiento por parte del Consejo de Gobierno Estudiantil y al final aparece Pueblo y Estudiantado, Durango unido, Pueblo y Estudiantado, una sola meta, Cerro de Mercado. Ah, caray. Y entonces empieza a desvirtuar. No era la meta. Primero, no era meta, era un objetivo el que nosotros habíamos establecido. Las metas son objetivos cumplidos. Para empezar, estaba ahí curioso, que el Cerro de Mercado no era la meta, ni el movimiento era el movimiento Cerro de Mercado. Había gente que estaba, sí, en pro de la liberación y de la cancelación, sí. Y entonces por eso yo cito en el libro que de repente aparecieron 4 movimientos en uno. De tal manera que aparece el movimiento que era en pro de la industrialización de Durango. Uh-huh. Y yo digo que casi, ahí como nació el 2 de junio, ahí se muere. Y surge con fuerza los que estaban a favor de lo que era la cancelación y de la creación de una siderúrgica. El objetivo era la industrialización. La siderúrgica era parte de, ¿verdad? Solamente una parte de. Y entonces aquellas corrientes que estaban en ese sentido también se empiezan a manifestar. El comité de huelga, pues ellos, su trinchera bien informativa acerca de los sucesos que se iban dando, hacen prácticamente lo que puedes llamar el movimiento de la Benavides. Era donde se desahogaba los mítines y demás, ¿verdad? Y el otro movimiento era el de las fuerzas vivas, activas y productivas, en donde se manifestaban ya intereses de carácter económico y en cierta forma también económico, y los políticos y los sociales. Y entonces ahí empieza el manipuleo, ¿verdad? La manipulación hacia las diferentes corrientes, y pues empiezan a tener pláticas con Fundidora de Fierro de Acero en Monterrey. Pues las pláticas era como una sola, con lo que habíamos planteado nosotros como emblemático, el cerro, eran muchas cosas. Yo llegué a manifestar, y he llegado a manifestar muchas veces después. En el caso de la vocación natural del Estado, que es la forestal,
es lo máximo. Me tocó a mí, la vida me permitió desarrollarme precisamente en lo que son los recursos naturales, específicamente en lo que es el bosque, el suelo y el agua. Entonces veía lo que teníamos, qué significaban los bosques. Había conocido yo muy superficialmente el programa de bosques mexicanos, un proyecto extraordinario que había hecho un licenciado en economía, Gustavo Martínez Cabañas, que después, posteriormente, yo llegué a tratar con él, autor de un documento también muy interesante, la silvicultura nacional. Estaba desde luego el Cerro de Mercado, pero estaba la manzana de Canatlán, el ripio, se iba a Aguascalientes y nos lo regresaban envasado, ya como jugo, con un valor agregado. La madera se iba como tablas y nos la regresaban como muebles, como molduras, como lambrines, con un valor agregado. El fierro nos lo regresaban como varillas, como, en fin, toditito eso de la industria de la construcción, con un valor agregado. Lo más grave de eso, de la salida de los recursos, que era lo que veíamos y era lo que nos habían influenciado nuestros maestros, era la salida de los recursos humanos. Nos teníamos que ir, ya nos habían formado a nosotros en el tecnológico. Salíamos la primera generación íntegra, la primera generación de ingenieros industriales se fue a trabajar a Monterrey. Y la segunda, una parte a Monclova y otra también a Nuevo León. Y así estábamos saliendo. De mi generación, que fue la quinta generación, yo debí de haber salido en la tercera. Salí en la quinta me gustó algunos años, y entonces los quise hacer de nuevo. Entonces, en esa quinta generación, yo no recuerdo, salimos 20, desde luego, salíamos muy poquitos. No recuerdo si acaso se quedaron aquí 3 o 4, todos los demás tuvimos que salir. Yo trabajé 2 años y medio aquí en Durango y nos tuvimos que ir de Durango. Entonces, eso era lo que sentía, lo más doloroso, no el recurso natural, el recurso humano. Ese es mucho de todo lo que se dio en el movimiento, ya cosas anecdóticas. Hay originalmente el libro, como se iba a escribir de manera conjunta. Yo había propuesto que se llamaba Mitos y Leyendas del 66, porque ya alrededor de todo eso se han hecho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, hasta cuentos de las muchachas embarazadas y de que se aparecían, quién sabe, muchísimas cosas. Y son mitos y leyendas, o gente que ha escrito que pues no necesariamente está ajustada a la realidad. Primero, porque de donde se documenta, esa es la diferencia. Entonces no está documentado, está testimoniado, ¿verdad? Por una sola persona, ¿verdad? Tenemos 9 títulos que se han publicado, ingeniero. En 1979 se publicó Pueblo Mío, la frase que fue hecha hoy por el doctor Arriola Rocha. Así es. Pueblo Mío, que fue lo que era como una especie de rúbrica que permeaba en los mítines. Y yo no estuve en ese tiempo aquí en Durango, pero a través de las fotografías y todo lo que se nos ha confiado imprimir, pues nos hemos documentado un poquito, incluido su libro. Pues en 1979 se publica este libro, Pueblo Mío, con 298 páginas, de la autoría de Máximo N. Gámez Parral. En 1996, Durango, el movimiento estudiantil de 1966, con 377 páginas, del ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Aquí me faltó una fecha que no localicé, Durango a 30 años del ser. Bueno, pues aquí está fácil, ¿verdad? Fueron 201 páginas, fue un colectivo de Editorial UGED. En el 2002, Más allá del espejo de la memoria, con
266 páginas, y aquí me llamó mucho la atención porque es un argentino, Santiago Amadeo Lucero. En el 2003, La montaña de las ilusiones, historia del Cerro de Mercado, con 78 cuartillas, del doctor Antonio Avitia Hernández. En el 2011, 60 días que conmovieron a Durango, movimiento estudiantil popular, de 1966, 249 cuartillas, de Rosa María Valles Ruiz. En el 1988, 2016, porque ya lleva 2 ediciones, este libro, Una sola meta, Cerro de Mercado, con la interrogante, 86 páginas, del licenciado Javier Guerrero Romero. En el 2017, 1966, el movimiento estudiantil, solamente un testimonio, 135 páginas, de su autoría, ingeniero Francisco Javier Salas García, y pues de este título que está nuevo, 2023, el Comité de Huelga Universitario en el Movimiento, de 1966, 104 páginas, del maestro Rubén Vargas Quiñones, entre otras tantas cosas que se han escrito. Estos son los libros que tienen mayor peso. Hay una crónica de José René Rivas Ontiveros, no sé si usted la leyó, de el 66 duranguense, de la ilusión a la movilización popular y el engaño, que está ahí, lo publicó El Sol de Durango en 25 partes. Está interesante, pero usted nos acaba de dar la respuesta de que, pues bueno, a través de entrevistas y los dichos y todo eso se va haciendo, se fue armando, yo creo que esas 25 partes que se publicaron en El Sol de Durango. Hay otros 4 libros en los cuales la maestra Rosa María Valles Ruiz también participó, Los estudiantes como actores sociales y el movimiento estudiantil de 1966, El rescate del olvido, testimonio del movimiento estudiantil del Cerro de Mercado, el movimiento del Cerro de Mercado, del olvido a la visibilidad histórica, etcétera. Y podemos enumerar más: el movimiento estudiantil del Cerro de Mercado, de la autoría de la maestra Socorro Soto Alanís, y una aproximación al estudio del movimiento del Cerro de Mercado, de Carlos Borrego Rodríguez, que ya falleció también el maestro Borrego, y que aquí presentamos el libro que hizo la coautoría con el maestro Torres Cabral, de los haikus. Y vienen otros libros más. Vamos a mencionar, por ejemplo, a Carlos Ornelas Navarro, José de la Cruz Pacheco, Miguel Palacios Moncayo, y no sé, otros, Luis Ángel Tejada Espino, Juan Emilio Pérez Olvera. Todos ellos han escrito. O sea, es un tema que yo, en lo particular, ingeniero, y aprovechando este espacio y que vamos a tener esta oportunidad de tener puntos de opinión, pues tal vez no el mismo, porque finalmente en la diversidad está la riqueza también, y el detalle es coincidir de manera correcta y poder amalgamar ese pensamiento, esa ideología, para lograr el cometido. ¿Qué realmente pasó en el movimiento? Hay un antecedente, usted lo mencionó ahorita, Bosques Mexicanos, ya venía trabajándose eso, como estudiantes ya habían tenido un logro, iban por un siguiente logro, que fue la industrialización en pleno, pero se encausa al Cerro de Mercado. Yo veo en las crónicas, en esas que yo he mencionado, en su mayoría, pues se agrupa porque permea a toda la comunidad y rebasa las fronteras locales, se permea todo el estado, a los estados vecinos, obviamente llega a la Ciudad de México, y es un movimiento de mayor trascendencia. ¿Qué hubo atrás del movimiento? O sea, ¿qué es lo que no vimos? ¿Qué es lo que no se sabe de este movimiento? Se tenía el temor de que las leyes se fueran a modificar, como se están haciendo hoy en día, en la cuestión de preservar la minería, quitarle de manos a extranjeros. ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Cuál es ese eslabón perdido, ingeniero? Hay tiene muchas aristas, y cada uno de los personajes que usted acaba de mencionar, que escribieron, tiene sus razones. Yo cuestiono muchas de ellas, que no tienen sustento, ¿verdad? La verdad es que están un poquito fuera de la realidad,
yo me apoyo en que, yo estuve en él, ¿verdad? Estuve en la génesis, yo estuve en el movimiento, yo participé en una de las comisiones de negociadoras, en todas esas partes, y compañeros también, compañeros míos que también están en la misma situación, Guillermo Calvillo, Jovino, el propio Roldán, Emiliano Hernández Camargo. Hay una cosa curiosa, la gran mayoría se apoya justamente en las cuestiones de las hemerográficas, y si algo estaba sesgado era precisamente eso. ¿Por qué? ¿Qué había en el fondo? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué de repente, de la noche a la mañana, lo que nosotros planteamos como la industrialización de Durango se convierte en una sola meta, Cerro de Mercado? Se focaliza. Eso nos resultó a una parte, por eso hablaba de que el movimiento pro industrialización de Durango prácticamente se aborta en ese momento y surge los intereses de particulares. Estaba Bosques Mexicanos, que había perdido la concesión, se la había quitado, ya les habían quitado la concesión para el aprovechamiento de toda la zona noroeste, y aquí podemos hablar extensamente, pero muchísimo, acerca del aprovechamiento de más de 2 millones de metros cúbicos de madera, y hablar de 2 millones de metros cúbicos de madera en ese tiempo significaba industrializada en un tercer nivel, un poquito más allá de las tablas y una cosa así, ya hacer cajas en lugar de hacer cuadrado para mango de escoba, el mango de escoba o la escoba misma, ¿no? Cosas de ese tamaño, sencillas, pero en un tercer nivel significaba el 1.3, más o menos, el 1.3, tener 1.3 veces el presupuesto del Estado de Durango. Solamente el aprovechamiento de esos volúmenes. Entonces, iba a aprovechar, pero la otra cosa, había muchas cosas cuestionables. No tenían cabida los dueños o poseedores de los bosques. Como no la tuvieron durante todo después, Bosques Mexicanos se transformó en Proformex, y Proformex nunca tuvo un director de Durango. No lo tuvo. No tenía originalmente ni siquiera una representación formal. No tenía un lugar en el Consejo de Administración el gobernador del estado. De ese tamaño era Bosques Mexicanos, y después, ya como Proformex, de ese tamaño fue. ¿Cómo era posible que un recurso en manos de un grupo, que había muchos intereses, pero los intereses eran de quienes estaban promoviendo ese gran proyecto? Yo lo dije, el proyecto del licenciado Gustavo Martínez Cabañas es extraordinario, pero había intereses también. Los de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. ¿Qué querían ellos? Poner una planta de papel. ¿Para qué? Y ya tenían la cervecería. Les hizo falta en qué envasarla, hicieron la vidriera. Le hicieron que para las corcholatas, que están de moda, las pusieron la hojalata y la lámina. Uh-huh. Les faltaba la cartonera para usar los cartones, que oye, los cartoncitos son muy socorridos, ¿no? Entonces, esa era la situación. Y entonces, quien estaba promoviendo, y vamos a nombres y apellidos, Gilberto Rosas Imbeck, era la cabeza de ese gran proyecto de Bosques Mexicanos. Y por otro lado estaba Fundidora con Carlos Prieto. ¿Por qué dicen que a nosotros no nos reprimieron? Porque nosotros, el movimiento nuestro era un movimiento socioeconómico, no era político. Uh-huh. Y ahí empiezan las aristas de quienes escriben. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Era un problema de intereses entre particulares, y nosotros íbamos ¿a qué? A lo que es la esencia de la creación de la riqueza, la generación de empleos. Estamos hablando de 1966, como lo dijimos hace rato,
Hay 57 años. Usted mencionó ahorita las fuerzas activas y productivas. Esas precisamente las encabezaba Gilberto Rosas a través de Máximo Gamis. Su libro es, yo creo que es, para mí es, yo creo que de lo mejor, que lo más documentado. Tiene una o dos cositas ahí que se le barre una fecha, que repite Javier Guerrero en algunas fechas y en algunas acciones que nunca se dieron, también, es cierto. Como repite algunas otras cosas ese señor René Rivas, que dice que él, que fue un activista del movimiento 68 y que los estudiantes técnicos éramos más a modo, que éramos más manipulables, que a nosotros nos movía Gilberto Rosas. Yo no me acuerdo en qué, porque ahorita llegamos a la frase lapidaria en la que nos etiquetaron, que es la que más nos duele a muchos. En ese sentido dice, no, pues es que ellos los manejaban. Fue un movimiento a modo. Nosotros, la Aguilera, refiriéndose a la normal J. Guadalupe Aguilera, que no los habían dejado entrar, que no los habían entrar. Ellos, ¿qué querían hacer? Ellos querían subirse a la tribuna, al movimiento de la Benavides. Ellos querían la figura, querían el micrófono. Nunca fueron a ofrecerse para establecer un campamento en el Cerro de Mercado. Y si algo le dolía a Fundidora, era la toma del cerro. Sí. Era donde estaban afectándose los intereses. El que no saliera, estuvieron a punto de parar uno de los hornos. Y eso hubiera sido el detonante para que hubiéramos logrado muchísimas más cosas. Bueno, hay crónicas que dicen que a partir de esta fecha la empresa ya no se pudo recuperar. Vino a menos. Ya de por sí ya venía a menos. Había sido tomada, adquirida por lo que fue el grupo Monterrey en 1922. Pero ya para esas fechas ya era difícil. Habían crecido tanto que traían problemas de cerca de 900 millones de pesos para ese tiempo. Entonces, volviendo a la parte de la lucha de conflictos de intereses, ellos quieren no solo ya llevarse el fierro de Durango, sino también la madera. Querían poner en Estación Angelito una fábrica de papel. Entonces dice Gilberto Rosas, este son lo que después nos enteramos con el paso del tiempo. Dice, no, pues esto es mi proyecto, es proyecto de aquí de Durango. Todavía aparte quieren surtirse con la madera. Y entonces chocan entre ellos. Y se fijan, era el conflicto entre Fundidora y Bosques Mexicanos. Pero aquí los malos, nada más fue Bosques Mexicanos y Gilberto Rosas, y nunca Fundidora y Carlos Prieto. Y había embajadores de las dos partes. Uno de ellos era Máximo. Y el otro... Que estaba en la Cámara... que estaba en la Cámara de Industria de Transformación, era el gerente. Uh-huh. Muy inquieto, muy inteligente. Un hombre muy brillante. Muy brillante. Él era, pero Gilberto Rosas era el cerebro. Y en el otro lado, ¿quién estaba? Por el lado de Fundidora. ¿Quién negoció que la cuota de los 4.50, de que fueron de los magros logros que se obtuvieron, que de repente dijeron, cuando fuimos al año siguiente, la siguiente sociedad de alumnos del tecnológico, a preguntarle al gobernador cuánto se lleva de juntado de los 4.50, han salido tantas toneladas de mineral, debe haber tanto dinero. Bueno, usted lo pone aquí en su libro, ingeniero, aquí pone un acta, la vi, y bueno, habla de esa cuota de 4.50, que en alguna otra parte leí que después subió a 6.60. Hay una cosa, no solo, eran 4.50, pero esa cuota de 4.50, no, jóvenes, no son 4.50, son 4.50 por tonelada de este contenido de mineral en bruto, pero por contenido, nos pagan por contenido de mineral, o sea que son 3.80. Eran 4.50 por contenido de mineral. O sea que de la noche a la mañana, poniendo el símil, el ejemplo, si vamos al mercado y dices, deme un kilo de plátanos, dice, sí, ahí está el kilo, pero lo venden con todo y cáscara, ¿no?
No lo venden pelado. Oiga, no, la cáscara no cuenta. Así nos salió el gobernador olímpicamente, que dice Mijares Berdín, en su libro, Sí. A 30 años del cerro. ¿Qué intereses tenía Ángel Rodríguez Solórzano? Él había recibido por la universidad, institucionalmente, muchos favores de fundidora. La Federación Estudiantil, que era uno de los grupos con el que tuvo más resistencia para sumarse al movimiento, que no se subió, inclusive les costó el desconocimiento. También recibían favores. ¿Cuándo termina ese acuerdo? Si Nunca, ya no lo supimos. Ya finalmente ¿Cuándo se transcribe a todos? O sea, ¿cuándo? Se hace, yo creo que escasamente 10 años. O sea, no está lejos. No está lejos. Y la verdad es que nunca hubo transparencia. Se dieron cantidades iguales, una para la normal, con eso se finiquitó. Una para la normal, otra para el tecnológico, otra para la universidad. Pero, ¿qué sucedió? Entonces, ¿quiénes eran los representantes? Y ahí pregunto, ¿cuál fue el papel del licenciado Rodríguez Solórzano? Yo sé que es una persona, una figura universitaria muy reconocida, pero así pasó. El hermano de él trabajaba en fundidora. En la toma. Él era diputado. ¿Qué pasó con la clase política del Estado? Si nosotros íbamos a traer, aquí de 20 años, íbamos a traer la siderúrgica. ¿Qué pasó con la clase política? ¿Qué pasó con la clase empresarial? Y ahí brota, por una parte la realidad, por otra parte brota la pus. Porque pues hay que meterle tanto, dijo fundidora, vamos a meterle tanto para la siderúrgica, únicamente. Nadie dijo nada. Nadie de las fuerzas vivas, activas y productivas, que está señalado que la conformaban 47 organizaciones, eran 47 membretes. A lo mejor no eran los 47 los membretes, pero 40 sí eran. Y los podemos señalar. ¿Quiénes eran? Una sociedad de alumnos de los técnicos madereros del tecnológico, una sociedad que no existía. Y ahí se ostenta, de padres de familia y de aquí y de allá. Eso se hizo un show, ese era el otro movimiento. Lo que pasa es que Gilberto Rosas, como era protagónico, se dio a conocer. Entonces, otra vez, ¿cuál fue la frase lapidaria? Al finalizar el movimiento, después de todas las negociaciones, que ya no había de otra, se vendieron. Los estudiantes se vendieron. ¿Quiénes? Hemos estado en conversatorios y hemos estado los que fuimos líderes, cuando menos los del tecnológico. A los universitarios, mis respetos, ellos podrán responder. Ahí estuvimos, díganos quiénes, aquí estamos. ¿En qué momento deciden dejar el cerro? Perdón. No. Cerramos aquí. El 27 de julio, el 27 bajamos porque ya habían ido 2 comisiones. En la segunda estuve yo, en la segunda comisión negociadora con el gobierno federal. Ya estaba todo, ya era imposible. ¿Por qué no trascendió? ¿Por qué no trascendió el 2 de junio? Porque no mataron a ningún estudiante. ¿Por qué Tlatelolco sí? ¿Por qué el 2 de octubre sí? Porque hubo muertos. ¿Por qué la Universidad Nicolaita? Porque hubo muertos. ¿Por qué en Hermosillo trascendió el movimiento estudiantil? Porque hubo muertos. Aquí no hubo muertos. Entonces necesitaba haber mártires, que los padres de familia estuvieran llorando todavía algún hijo perdido en aquel momento. No, nadie se murió. El que se murió fue por un accidente. Y eso entre comillas, lo dejamos. Pues ha sido una plática muy interesante la que el día de hoy nos ha compartido ingeniero Francisco Salas, referente a este movimiento del 66. Nos quedan breves minutos ya de esta transmisión. ¿Hay un antes y un después de este movimiento en el estado de Durango? ¿Cuál es su perspectiva? Realmente no la veo. Realmente no, sobre todo en el aspecto político. Y el sector también, el sector privado también es está muy rabón, muy chato.
no tiene los alcances para sacar a Durango de donde ha estado. ¿Está donde debe estar? Yo creo que no. Pero no la clase política y la clase empresarial en Durango no han estado a la altura de lo que es el Estado, sobre todo la riqueza del Estado de Durango. Entonces, un antes y un después es muy, muy difícil, porque es una clase política muy chata y muy, muy rabona. Y creo que es la misma de nuestro tiempo. Se quedaron cortos, nunca dieron la cara. Y ahorita, ¿a qué estamos sujetos? ¿Qué queremos? ¿De qué vive Durango? Vive de lo que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Tenemos fe, tenemos la esperanza y queremos la caridad de lo que nos manden del gobierno central. Es triste, muy triste, y sobre todo a mí me duele mucho porque, bueno, yo tengo 78 años, entonces pues ya estamos de salida, pero no hemos visto que las propuestas, sobre todo las propuestas que se llegaron a dar producto de este movimiento, se han perdido. Esa es un documento completísimo de 60 y tantos proyectos para lo que era el desarrollo, era la industrialización de Durango. Esa fue la respuesta del gobierno federal. Aquí están los proyectos. Nadie les dio seguimiento. Nadie. Entonces, ya los demás ahorita se llaman planes de desarrollo, ¿verdad? Pues puede ser como catálogos de buenas intenciones, pueden resultar bastante interesantes, pero no más. Bien, pues con este mensaje final que nos regala ingeniero Francisco Javier Salas García, llegamos al final de Más allá de las letras Durango, en este primer programa de la jornada Durango del 66. Señor Manuel Paredes. Bueno, es un gran reto que hemos emprendido y bueno, va usted a estar escuchando en esta jornada de 4 capítulos, 4 sábados, a viva voz de 3 de quienes participaron en el movimiento, y cerramos con el cronista de la ciudad que también tiene su punto de vista. Y aquí estamos a todas las voces. Yo estoy muy contento, muy agradecido con el maestro Iván Alejandro Serrano, director de Radio Universidad, que estuvo bien aquí darnos el banderazo de esta jornada. Y creo que vamos a estar disfrutando y nos vamos a documentar a viva voz de quienes lo vivieron. Ya mencioné yo bastantes libros, bastantes revistas, bastantes documentos que existen, pero hoy lo tenemos a viva voz de quienes realmente lo vivieron, lo sudaron, lo recuerdan, porque cuando yo platico con ellos es la pasión, es la emoción, es la nostalgia, el sentimiento, y como dice la canción, parece que fue ayer. Mi gratitud a cada uno de ustedes, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, y lo estamos haciendo a través de Más allá de las letras Durango, en esta gran oportunidad que nos brinda Radio Universidad, que es la cultura por excelencia. El propósito es ese, nada más informar al radioescucha, a la sociedad, hasta donde llegue esta señal, realmente cuál es la realidad de este movimiento y cómo se vivió. Yo le agradezco que nos haya acompañado, y a usted radioescucha también, que está ahí fiel siempre cada sábado. Le recordamos que tenemos 5 libros que nos hizo el favor de traernos el ingeniero Francisco Javier Salas, de su libro titulado 1966, el movimiento estudiantil, solamente un testimonio. Ya nos lo describió y esos libros están a su disposición. Y pues bueno, el tiempo apremia. Yo les quiero decir muchas gracias por escucharnos, y bueno, para no perder la costumbre, me despido con esta frase: los libros son como los amigos, no necesitas tener muchos, solamente los mejores. Muchas gracias, buenos días. Al contrario, muchas gracias a usted, señor Manuel Paredes. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea telefónica 827-1214 para que puedan adquirir el libro que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Jesús Lira, muchas gracias. Al contrario, Esther, muchas gracias.
Ingeniero Salas, muchísimas gracias por compartirnos precisamente esta experiencia, ¿no? Una experiencia de alguna manera de a viva voz, lo que usted comentaba de su libro, y que de alguna manera pues nos deja muchas interrogantes todavía, ¿no? Muchas interrogantes, pero también de alguna manera esperando que los radioescuchas tengan ese interés por seguir indagando, por seguirse nutriendo precisamente de toda esta información y de todo este movimiento del 66, un movimiento que sin duda alguna marcó a Durango en muchos sentidos. Radioescuchas, muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar en sus hogares. Nuevamente agradecer este tiempo que nos otorga para este programa, ingeniero Francisco Javier Salas García. Muchísimas gracias por la invitación, lo reitero, y que al auditorio de Radio Universidad, muy buenos días. Y muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron a través del 100.5 FM y en www.radio.uged.mx. Soy Esther Díaz, lo invito a que se quede en compañía de Radio Universidad y ya lo sabe, lo esperamos la próxima semana para seguir charlando respecto a esta jornada Durango del 66. Hasta la próxima. Durango, más allá de las letras. Más allá de las letras. Es una producción de XHHD 100.5 FM y Artes Gráficas La Impresora. Sintoniza la diferencia.